necesariamente, Sí, digamos, ok. No, sí puede, o sea, más bien, mientras tenga la conexión ahí, puede estar y cualquier pregunta, cualquier cosa que está ahí atenta, no hay ningún problema. Entonces, como les digo, para las próximas, por lo menos 2 o 3 semanas, quedemos en que iniciamos a las 6 y vamos terminando por ahí de las 7 pasaditas, ¿verdad? Ahí yo tengo estructurado ahí cada clase, entonces ahí veríamos, pero bueno, creo que eso les hace terminar un poquito más temprano y así tener ustedes espacio para otras cosas. Igual, como les digo, pueden aprovecharlo para las lecturas que vamos a ir dejando semana a semana, o para los trabajos grupales, que también es otra opción que les doy para la parte sincrónica, y es que aprovechen ese ratito digamos, que compensa un poco una clase larga, más bien que tengan ese espacio para trabajar un poco en el grupo y avanzar. Pero bueno, perfecto, ya con Chile quedamos ahí de acuerdo, entonces para la próxima semana yo les mando el recordatorio que es la clase y simplemente empezamos a las 6 con el mismo enlace. Okay, de hecho ya estamos grabando por aquello. Entonces vamos a lo siguiente. En la parte del capítulo 1 entonces de Van Horn sobre fundamentos de administración financiera, nos vamos a entender que acá parte de lo que quiere la administración financiera es ayudarnos a comprender y a ordenarnos en cuanto a el tema de dónde voy a sacar el dinero, aquí palabras muy coloquiales, dónde voy a sacar el dinero y en qué lo voy a gastar, ¿verdad? Es parte de la administración financiera y estamos hablando que eso sirve tanto para una persona como para una empresa. Pero además de esa función, tenemos la de minimizar los riesgos a través de la maximización de utilidades, ¿verdad? O sea, minimizamos riesgos porque en el mundo financiero, siempre se habla que el riesgo nunca va a ser cero. O sea, usted nunca puede hacer que algo no tenga un riesgo de algo, ¿verdad? Como ustedes vieron ahí en el plan de estudio, en los temas, vimos una gran cantidad de riesgos. O sea, hay un montón de riesgos en cada negocio, en cada actividad que hagamos, siempre hay riesgos de algo, riesgos sean financieros, operativos, inclusive riesgos de clima, ¿verdad? De afectación, etcétera. Siempre va a haber riesgo. ¿Qué se trata de esto? Bueno, que usted aprenda a manejar esos riesgos y minimizar el impacto que tenga en su actividad. Y por otro lado, hay un objetivo financiero máximo de lograr las mayores utilidades posibles, ¿verdad? Tanto para los socios como ahora que se habla mucho del impacto ya no solo, antes solo se hablaba que era para maximizar la utilidad de los socios, no, ahora se habla que las empresas tienen que, además de eso, pensar en maximizar el impacto positivo hacia las comunidades o digamos, el entorno, ya no solo los socios, sino que los colaboradores y su familia, etcétera. Todo eso es parte de un engranaje en el cual tiene que pensar la empresa. Y eso nos lleva a esto, a generar valor, ¿verdad? Que es mayor ganancia a los accionistas, pero también, como les digo, a los demás públicos que están ahí presentes. Entonces, en el tema del manejo financiero, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que pueden haber muchas actividades o muchos tipos de negocios, ¿verdad? Tanto los que son relacionados con el gobierno, como los que son con o sin fines de lucro. Ahora que también por ahí creo que alguno de ustedes comentó que estaba alineado a una fundación, creo que fue, por acá lo veo, David Rivas, ¿verdad? Que decía que está trabajando en una fundación, sí. ¿Verdad? A veces ahora hay fundaciones, hay asociaciones sin fines de lucro, etcétera, entonces son muy comunes ahora. También hay que tener eso, entonces no son el típico negocio que existe para generar utilidades, sino que son negocios o actividades más bien que sirven para llevar un fin específico, ¿verdad? En cuanto a promover algo, entonces no necesariamente andan ahí viendo a ver qué utilidades tienen, sino que más bien lo manejan diferente y eso también hay que conocerlo. Hay también mixtas, ¿verdad?, que tienen ambas. Empresas grandes inclusive tienen el negocio normal y tienen fundaciones que ayudan y apoyan, ¿verdad?, muchas cosas. Las religiosas también existen, asociaciones religiosas,
que tienen objetivos, ¿verdad?, específicos, etcétera. Hay una serie de cosas que podemos ver. Todo ese tipo de organizaciones, ¿verdad?, son parte de nuestro mundo financiero. También la idea de desarrollar cálculos que originan los estados financieros, ¿verdad?, para tener, para ver ciertas áreas de decisión en todo el tema financiero, como las de inversión, las de financiamiento y las de operación. O sea, una empresa hace números, como diríamos, para ver si le toca invertir o si le toca tomar financiamiento, fondearse para proyectos, para hacer algo en una empresa, o para el día a día también, capital de trabajo, y también decisiones de operación, ¿verdad? ¿Cómo voy a operar? ¿Cómo voy a hacer esto que tengo que hacer, ¿verdad?, para llevar al mercado mis servicios o mi producto? ¿Cómo hago entonces toda la logística, toda la relación con proveedores y clientes? Toda esa operativa también es importante, y eso se traduce también, todo eso que se genera se va a traducir también en los estados financieros, en números que nos van a hacer ver qué tanto está una empresa logrando, ¿verdad?, los objetivos que tenga a nivel financiero. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y es parte de lo que la administración financiera ve. La parte de informes financieros, y esto, por eso decía, esto es apenas una introducción, ya la otra semana empezamos a verlo y en las lecturas vamos a tenerlo más claro, pero la parte de los informes financieros son o representan los términos monetarios de la situación actual de la empresa. Se dice mucho que los estados financieros son la foto de la empresa a una fecha dada. Si usted dice que presenta estados financieros al 30 de septiembre del 2023, lo que está queriendo decir es que esa era la situación de la empresa en ese momento dado, ¿verdad? Pero sabemos que las empresas son muy, son como organismos vivos, ¿verdad?, que están constantemente cambiando, ¿verdad? Tienen, pues, por supuesto, tienen una forma operativa, como vimos ahora, un camino, de ahí van, ¿verdad?, y normalmente una estructura, pero pueden cambiar, ¿verdad? Pueden haber muchos eventos y pueden cambiar. ¿Qué más decir? Que cuando el tema de la pandemia en el 2020, ¿verdad?, las empresas tenían expectativas muy diferentes. Yo diría que el 99.99% de las empresas nunca previeron lo que se les iba a venir en el 2020 y el impacto que se iba a tener en los estados financieros también de la gran mayoría de empresas, ¿verdad?, donde muchas, como las turísticas, por ejemplo, pasaron de una actividad bollante, porque por ejemplo aquí en Costa Rica teníamos en ese momento, ¿verdad?, cuando vino la pandemia, habíamos logrado, creo que en el 2019, el récord de visitantes al país y un auge en la cantidad de dólares que habían ingresado debido a esa atracción turística. Y en el 2020, cuando se dio cuenta más de uno, ¿verdad?, simplemente tenía cero ingresos, ¿verdad? Cero ingresos porque tenía cero visitas, cancelaciones totales, 100% cancelaciones totales, porque todo estaba cerrado, ¿verdad? Todas las fronteras, los aeropuertos, y hasta el turismo nacional no se podía porque no se podía movilizar. Entonces, todos recordamos, ¿verdad? Quisiéramos no recordar o quisiéramos pensar que no pasó, pero sí pasó. Y entonces eso, por supuesto, en los estados financieros de las empresas queda ese hueco que se generó en esa etapa. Ya, bueno, por dicha se fue poco a poco, ¿verdad? Costó, pero poco a poco se fue normalizando, y bueno, ya hoy, 2023, ya tenemos un montón de empresas que han recuperado, muchas otras nunca lograron recuperarse y no volvieron a aparecer, pero bueno, ahí está. Pero lo importante ahí es que para eso están los estados financieros, para dar la foto de la empresa en un momento dado. Y recordemos que el balance general, hay varios estados financieros que son, digamos, los más utilizados y los básicos. En el caso del balance general de resultados, es lo que toda empresa va a presentar. ¿Por qué? Porque el balance general lo que nos dice son la cantidad de activos, que ya ustedes me imagino recordarán que hay activos fijos, activos circulantes, que es la parte de la caja, bancos, todo lo que la empresa tiene en liquidez, las cuentas por cobrar, los inventarios, todo eso va ahí en esa parte, el activo fijo, que es todo lo que tenga a nivel de bienes, ¿verdad?, propiedades, maquinaria, equipo y vehículos, y también, ¿verdad?, los otros activos que son cosas que la empresa puede tener, inclusive
ahora se habla mucho de lo que puede ser los derechos de imagen, derechos por el uso de marca, todos esos, ¿verdad? Están ahí. Están los pasivos, que son lo que la empresa le debe a otros, ¿verdad? La empresa, los pasivos son aquellas deudas con bancos, deudas con proveedores que la empresa genera con el Estado por medio de los impuestos también, ¿verdad? Impuestos que hay que pagar. Todo eso está ahí en la parte de los pasivos. Y la parte del patrimonio, que es cuál es el capital que los socios tienen dispuesto o disponible o han aportado a la empresa, ¿verdad? Y el tema de las utilidades que se van acumulando o en algún caso las pérdidas también, ¿verdad? Y las reservas que se van creando, que unas son por ley, etcétera. Todo eso está ahí en la parte del patrimonio. Entonces, la ecuación contable es que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Eso también es algo que tenemos que recordar, que es muy básico en la parte de los estados, pero es muy importante que lo recordemos. Y luego viene el estado de resultados, que como su nombre lo dice, lo que nos muestra son los resultados de la empresa en un periodo también, ¿verdad? Y ahí entonces sí nos cuantifica cuántos fueron los ingresos por la actividad principal de la empresa. Puede ser que haya otras actividades secundarias que ahí las indicará también. Está la parte de los costos, que digamos en las empresas manufactureras o industriales, ¿verdad? Eso está más notable porque hay un costo de materia prima, un costo de costos directos o indirectos, etcétera. Pero en otras empresas comerciales o servicios eso pasaría a ser prácticamente más bien la parte de gastos, una vez gasto administrativo, gasto de venta, gasto operativo y la parte de los gastos financieros, ¿verdad? Tanto los ingresos financieros, que es cuando usted gana, por ejemplo, intereses por tener depósitos a plazo, o gasto financiero cuando tiene deudas y tiene que pagar intereses y ahí más bien sale eso, que al final termina siendo también un escudo fiscal, porque el escudo fiscal son intereses que la empresa tiene a disponibilidad para bajar el monto que tiene de impuestos también, que eso es una parte importante del quehacer financiero, ¿verdad? Aprovechar que cuando hay intereses de operaciones puedan tomar eso como un escudo fiscal, o sea, como resta a los ingresos, está permitido por ley restar los intereses a los ingresos, ¿verdad? Como un gasto. Entonces eso hace que los resultados sean menos y como las utilidades van sobre el impuesto va sobre las utilidades, al tener menos utilidades va a tener menos impuesto que pagar. Y a ese efecto se le llama el escudo fiscal. Entonces eso es como una parte de lo que hacemos de repaso. Y otros que tengan ahí el origen y aplicación de recursos, eso es básicamente también una forma de ver el dinero que le entra a la empresa, dónde se aplica, ¿verdad? Unos van a la operación normal, otros van a pagar deuda, otros van a generar otro tipo de, de actividades. El flujo efectivo, que también eso tiene que ver con la liquidez, o sea, el recurso líquido, entonces ver dónde la empresa lo ubica, ¿verdad? Para también saber, porque eso es muy importante, por ejemplo, para lo que llama uno flujo de caja, ¿verdad? Entonces, para saber realmente con cuánto está en efectivo, porque recuerden que una cosa es tener el efectivo ahí, que es con el que tiene que pagar proveedores, pagar los salarios, pagar gastos X, ¿verdad? Que tener, por ejemplo, la plata invertida en inventario. Se puede ser una empresa que tenga muchísimo inventario, pero con eso no le va a pagar el salario a los empleados, ¿verdad? A los colaboradores, sino que tiene que tener el efectivo. Entonces es un flujo muy importante de considerar. Y las variaciones de capital, que es también cuando hay, como les decía ahora, cuando hay utilidades en un periodo, esas utilidades se trasladan al patrimonio, ¿verdad? Como una utilidad retenida, una utilidad acumulada, y después usted decidirá si eso lo suma, lo capitaliza al aporte que los socios se han hecho, o si lo mete a las reservas, o simplemente lo tiene ahí como una cuenta y después puede considerar repartirlo a los socios en dividendos. Entonces, todo eso es importante y ahí ese estado de variaciones de capital le puede ayudar a generar eso. Entonces, como ven, son cosas importantes. Está la parte de los análisis financieros, que ahí lo que hace es analizar e interpretar la información contable. Por ahí nos decía Oscar, ¿no? Oscar Mario es analista financiero del BCR y él le toca esa parte, ¿verdad? Tiene que analizar e interpretar la información contable que le dan los clientes del banco para poder
mediante, entre otras cosas, los indicadores financieros que él aplica, también, ¿verdad? Poder decir, esta empresa está bien, esta empresa no está tan bien, esta empresa está como con un índice de liquidez muy bajo, entonces, ¿verdad? Pareciera que hay un problema en alguna parte, o más bien tiene mucha liquidez, y ver a ver cómo hace para hacer eficiente el uso de otros, otros recursos para poder tener esa liquidez invertida y sacarle provecho, cosas como esas, ¿verdad? O tiene un índice de morosidad muy alto en su cartera de cuentas por cobrar, entonces se pueden traer problemas. Todo eso es parte de lo que él analiza. También el tema del origen y aplicación de los recursos, como les decía, es algo que se ve para ver si lo está haciendo de una manera efectiva. Y hay muchas cosas, ¿verdad? En análisis financiero, es examinar, hay análisis horizontal, análisis vertical, análisis two-point, que es otro que se maneja, son diferentes formas de ver, ¿verdad? Pero principalmente es eso, ¿verdad? Mediante indicadores financieros que nos permiten conocer como dice, es una radiografía de la empresa, donde nos permite conocer cómo está la empresa y cómo se comporta o se ha comportado ante ciertas situaciones, y cómo se puede prever el futuro dependiendo de supuestos o variables, ¿verdad? Entonces ahí eso nos ayuda mucho para ver si los objetivos de la empresa, los objetivos estratégicos se pueden cumplir, ¿verdad? Porque si tenemos una empresa que estamos viendo está yendo por un rumbo no muy bueno, ¿verdad? O está teniendo resultados negativos, pues eso nos prende alertas, ¿verdad? Para ver qué hacemos. Parte del análisis, ¿verdad? Ahí está la parte del análisis horizontal. Ahí el horizontal lo que hace es comparar periodos actuales con los anteriores, medir el valor económico de los negocios, evaluar rendimientos de los accionistas, proyectar rendimientos futuros, identificar tendencias y comparar la empresa con las mismas del ramo o del sector o competencia. Y el vertical, ese nos ayuda a ver qué proporción de una cuenta, o sea, qué peso tiene una cuenta dentro del total de su parte, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, dentro de los activos, yo quisiera saber qué peso tienen los inventarios. Entonces, si me dice que el inventario es el 80% del activo, entonces ya uno dice, bueno, eso tiene ciertos problemas, ¿verdad? Porque depende muchísimo del inventario, y si no se le vende el inventario, entonces quiere decir que la empresa podría entrar en problemas de liquidez posiblemente, ¿verdad? Porque depende muchísimo de un inventario que debería tener una rotación muy alta para que no me dé problemas, ¿verdad? Cosas como esas, pero eso es lo que nos da el vertical. Por ejemplo, cosas como eso, de estimar el desenvolvimiento de las operaciones, ver si se están cumpliendo objetivos, porque ahí también hay niveles internos, ¿verdad? Por ejemplo, en el estado de resultados, y yo quiero que los gastos administrativos no superen el 20% del total de los ingresos, pues el análisis vertical me permite ver eso, ¿verdad? Ver cuánto evoluciona. Si resulta que los gastos terminan siendo un 30%, yo tenía objetivo 20%, pues me doy cuenta que no cumplí mi objetivo de que los gastos sean 20%, entonces tengo que tomar acciones, ¿verdad? Ver qué hago. Eso es parte de. Y también diagnósticos de decir, nos endeudamos, invertimos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Como parte de, tenemos que en la administración financiera, pues existe, ¿verdad? Como todos los profesores, un director financiero, gente que está en el área financiera, que van a ser los encargados de llevar ese liderazgo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores externos que tienen también una influencia fuerte en el mundo financiero interno. Por ejemplo, la competencia, los cambios tecnológicos, por supuesto, que a veces son para bien, otras veces no tanto. ¿En qué sentido? Bueno, que por ejemplo, cuando tenemos software o tenemos ¿verdad? Adelantos tecnológicos que nos ayudan a fortalecer nuestros sistemas financieros, eso es perfecto, ¿verdad? Cuando hay situaciones de la competencia que más bien nos afectan porque nos superan, entonces ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pero bueno, en realidad la idea es que esos cambios tecnológicos aprovecharlos para que nos favorezcan. Por ejemplo, la inflación. Ahora que el año pasado ya vivimos un periodo de inflación de más del 10%, eso causa problemas porque genera un aumento generalizado en muchos de los insumos que usamos. Entonces, en empresas que tienen que estar importando o tienen que estar comprando, como insumos y donde cada día que compran está más alto el precio, pues eso es un problema, ¿verdad? Que significa más exigencia, más salida de efectivo, de liquidez, ¿verdad? Y eso hay que compensar.
las tasas de interés también, como ahora que tenemos tasas de interés altas que han empezado a bajar un poquito conforme la inflación ha bajado, pero debido precisamente al tema de la inflación alta, el Banco Central decidió empezar a subir las tasas para bajar un poquito la parte que la gente y las empresas estaban generando en crédito. Y entonces bajaron las tasas, subieron las tasas de interés y ahora están empezando a bajar, pero poquito. Y el problema es que llegaron a un nivel alto y eso significa para todos los que tenemos préstamos, ¿verdad? Significa pagar más. Entonces hay un problema ahí con eso. Profesor, me dice Monserrat que no tiene señal suficiente. Ok. Gracias, José. En todo caso, ya casi vamos a terminar la clase, entonces agradezco ahí el tema. Con todo gusto. Estábamos entonces de que en el caso de la incertidumbre económica, cuando hay problemas, ¿verdad?, económicos en el país y decisiones que hay que tomar, eso también, por supuesto, influye en todos, ¿verdad?, personas físicas y jurídicas. Cambios en leyes fiscales, el 2018, algunos se acuerdan, ¿verdad?, o todos nos acordamos de todo el paquete fiscal, ¿verdad?, que eso generó cambios importantísimos en las empresas y también pues tocó pagar más en casi todo sentido, ¿verdad? El famoso cambio al IVA, del impuesto de ventas pasar al IVA, también generó, y sigue generando, porque ahí parte de eso que se fue, estaba en segmentos, se fue dando paulatinamente, y hay sectores donde hasta ahora les están subiendo puntos del IVA, porque en algún momento empezaron bajos, pero la ley decía que había que ajustarlos poco a poco. El tema de los aspectos ambientales también ahora juegan papeles muy, muy importantes, porque el tema de la sociedad como tal, el mundo, se ha vuelto muy exigente en los temas de que hay que cumplir, ¿verdad? Bueno, y la ley, la normativa ambiental para muchos casos. Entonces, las empresas que no lo hagan pueden tener problemas y eso genera perjuicios financieros, ¿verdad? Y preocupaciones éticas también. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema que puede afectar muchísimo a una empresa, ¿verdad? Voy a un par de ejemplos de MECO y H. Solís, ¿verdad? Empresas que se vieron muy afectadas en el principio por el tema de los actos de corrupción que se sacaron, ¿verdad?, a la luz, y que hizo que su credibilidad, su imagen se viera deteriorada. Si bien es cierto, siguen existiendo y siguen teniendo ahí negocios con el gobierno, porque hay muchas cosas, pero yo creo que ya no sé qué tanto volverán a ser las que eran antes. MECO estuvo siendo una empresa que tuvo muchísimo auge, incluso a nivel internacional, en Colombia, El Salvador y Panamá, haciendo grandes proyectos, pero bueno, se ha visto disminuida porque los golpeó la imagen, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, y es parte de lo que hay que, en el mundo financiero, ¿verdad?, tiene su costo. Como les decía, en la administración financiera vamos a tener decisiones de inversión, decisiones financieras o decisiones de administración de bienes, que también son parte de lo que tienen que generarse. Vamos siempre la administración financiera a basarse en la existencia de objetivos y metas, objetivos estratégicos. Les decía que el objetivo madre es maximizar la riqueza de los accionistas, pero ahora también está esto, ¿verdad?, sobre las metas corporativas, que hay que crear un valor superior para los accionistas de alta prioridad, como dice en Bancorp. Otros dicen la responsabilidad principal de FedEx es crear valor para los accionistas. El deseo de incrementar el valor para los accionistas, lo que impulsa nuestras acciones son Philips. Y McDonald's dice que el Consejo de Estados Unidos es nuestra meta para lograr que McDonald's luche por mejorar el valor para accionistas, de lo que se habla mucho a nivel, bueno, del libro, de teoría, ¿verdad? Pero ya sabemos que además de eso tiene que generar impacto positivo en sus mercados de acción, en su entorno. El tema de maximizar las ganancias, utilidad de acción, bajo criterios de capacidad de respuesta, el riesgo, que es la deuda con relación al patrimonio, la política de dividendos, que fue lo que les fui explicando ahora con el tema de los estados, el precio de mercado por acción y la evaluación continua, ¿verdad? Y problemas que se pueden presentar, entre propietarios y administradores, la separación de la propiedad del control, aquellos donde los accionistas pretenden que los agentes o la administración actúen para ellos y no para todo el conglomerado, y también efectos externos laborales. Y aquí está la parte, digamos, de la responsabilidad social corporativa, donde dice maximizar la riqueza no significa descuidar la responsabilidad social corporativa de la empresa, y en eso hay que hacer referencia a esto. La empresa tiene que tener
muy claro que tiene que manejar una protección al consumidor, el pago de salarios justos, el pago de impuestos, la contratación justa, ¿verdad? Que haya buenas prácticas, condiciones seguras y que se apliquen todas las normativas, ¿verdad? Que se paguen las cargas salariales, que se paguen adecuadamente, ¿verdad? Todo eso que se habla de contratación justa. También que haya, ahora se habla mucho del tema que no haya, vamos a ver, discriminación de ningún tipo, pero a la hora de la contratación, todo eso son cosas que las empresas deben ir aplicando y cada vez más se exige el respeto al medio ambiente, teniendo en cuenta que se necesita, ¿verdad?, reglas claras y mantener, ¿verdad?, una empresa que vaya en consonancia con todos los principios reales, ¿verdad?, de proteger el ambiente. Y bueno, ahí está parte de lo que es la gobernanza corporativa, que ahora también eso es muy, muy importante. Ustedes me imagino lo han escuchado y lo han visto ya en muchas empresas donde se habla de gobernanza corporativa, que no es más que generar un sistema de administración y de control entre las corporaciones donde las juntas directivas también cada día sean más profesionales. Ya aunque sea una empresa familiar, normalmente ya ahora se invitan asesores o consultores o gente muy experta en áreas, ¿verdad?, que la empresa necesite y que no necesariamente tienen que ser de la familia, pueden ser de otros lados, ¿verdad?, donde puedan tener esto muy claro, porque la idea es que asesoren, ¿verdad?, y puedan traer digamos, buenas ideas y que sean muy objetivas con respecto a lo que puede ser una parte de la familia, ¿verdad? Entonces, eso básicamente aquí esta parte lo veremos ya la otra semana, ya cuando empecemos a ver. Entonces, como les comentaba, ya para la otra semana, para el fin de semana voy a estar haciendo los grupos, voy a estar, igual les voy a poner mañana los capítulos que siguen, o los que van a tener que leerse, de los libros para que puedan la otra semana, digamos, ya podamos avanzar ya con un poquito más de velocidad con esto. Entonces conformamos los grupos, les doy los temas por grupo y también vamos viendo las próximas actividades, las lecturas y también por ahí algunas comprobaciones que haremos con los temas porque vamos a trabajar la parte grupal y la parte individual. De momento, eso es lo que tengo para este día. No sé si alguno tiene alguna consulta o duda. ¿Estamos? Bueno, ahí en el... Por mi parte no, profe. Gracias. Todo bien, todo bien. En los avisos que les puse, ahí están mis correos. Entonces, el correo personal y el correo que tengo en la universidad para que ustedes ahí por medio de eso me hagan llegar sus consultas. Así que con mucho gusto ahí estaremos atentos. Yo trato siempre de responderles máximo un día después de que me lo hagan, máximo, tratando siempre que sea mucho menos. Apenas los vea, normalmente les respondo y si no puedo responderles todo, o sea, no puedo aclararles algo en el momento, les digo que después se lo estoy, pero lo respondo para que vean que vi el mensaje. Así que, de momento, entonces, quedamos acá. Recuerden que la otra semana, igual yo se los recuerdo de aquí al otro jueves, pero que el otro jueves empezaríamos a las 6. Y, pues, muchas gracias a todos. Qué gusto ver a muchos de ustedes que ya habían estado conmigo. Y a los que no, pues también, igual, un gusto conocerlos ahora y esperamos que este curso nos lleve ahí por un buen estado de conocimiento de las finanzas y van a ver que les va a ayudar mucho para sus temas personales y temas también de trabajo. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.